Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Dos preguntas inquietan a quienes profesan la fe en estos días en que se habla de quitar las restricciones de aislamiento social impuestas por la pandemia del COVID-19. La primera es, ¿cómo podemos reunirnos de manera segura? Pero también, ¿cómo debería vivirse la fe cuando retomemos el ritmo acostumbrado? La pastora Xiomara Reboiras de la Iglesia Bautista Nuevo Pacto en DeLand, Florida, comparte preguntas tomadas de su acercamiento al texto bíblico con respecto a los encuentros que tuvo Jesús luego de la resurrección. Escuchemos. Nosotros los cristianos vivimos porque Cristo vive. Por lo tanto, todos los días de nuestra vida lo hacemos honrando y celebrando la resurrección de nuestro Señor. Pero obviamente, en todas las semanas post domingo de resurrección, hay que hacer un énfasis especial en qué significa este evento en nuestra vida como cristianos. Así que el domingo de resurrección predicamos con cientos de miles de pastores alrededor del mundo que resurrección es encuentro. Que resurrección es un encuentro con el resucitado que transforma la vida, ¿verdad? Luego, el domingo, después del domingo de resurrección, predicamos sobre qué pasó en cada uno de esos encuentros. Y señalábamos, ¿verdad?, a través de la palabra, 5 encuentros que Jesús tuvo cuando se revela a sus discípulos. Y en cada uno de ellos es interesante que Jesús no habla, no predica, no aconseja. Lo primero que sale de su boca es una pregunta. En cada uno de esos encuentros. Una pregunta. Y en muchas de ellas, su pregunta se responde con otra pregunta y entonces él responde a esa pregunta con otra pregunta. Y es interesante porque cuando los seres humanos comenzamos a hacernos personas, ¿verdad? Esa terrible edad de 2 a 4 años, que comenzamos a definir nuestro carácter, se empieza a ver nuestra personalidad, comenzamos a entender nuestros roles, la autoridad, todas esas cosas maravillosas que pasan porque nos empezamos a hacer persona, es la época del por qué. Por favor, niño, siéntate allí. ¿Por qué? Y todo es un por qué. Y en algún momento de la vida perdemos esa capacidad de preguntarnos, de hacernos preguntas. Y llega el momento que pensamos que lo sabemos todo y que tenemos todas las respuestas y que no hay que hacer más preguntas. Sobre todo nosotros mismos. Y a veces esperamos que otros nos den la respuesta. Y a veces simplemente aceptamos lo que otros dicen sin siquiera decir esto se aplica a mi realidad. Así que cuando vemos los encuentros de la resurrección, lo primero que tenemos que hacer responsablemente es tener un diálogo con la palabra y darnos cuenta que Jesús hace preguntas. Y cada una de esas preguntas tiene una intención. Como sabes, en los últimos años hemos estado tú trabajando como directora espiritual y preparándote, y yo como coach y como mediadora. Y son 3 áreas en que las preguntas son el rey. Uh-huh. Todo depende de las preguntas. De nada más. No es educar, no es aconsejar, no es predicar, no es dar un sermón, es hacer la pregunta correcta para que una respuesta honesta lleve a la persona a encontrarse con Dios, a encontrar a Dios en su situación, a encontrar una respuesta que le haga feliz. A generar un pensamiento crítico. A generar un pensamiento crítico, a resolver un conflicto que parecía imposible. ¿Por qué? Porque nos detuvimos y respondimos a las preguntas que había que responder. Desde la responsabilidad, desde el compromiso, desde la honestidad, desde la humildad, desde la necesidad de aprender y ser mejor. Así que
todas esas preguntas que Jesús hizo en los encuentros al haber resucitado, tienen una doble intención, ¿verdad? Tienen un propósito. Y luego de ese mensaje y lo que viene de aquí en adelante es trabajar sobre esas preguntas. Y de alguna manera yo lo que hice fue que quise que nuestro pensamiento se estructurara un poco. Porque cuántas veces hemos predicado de lo mismo, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado todos y cada uno de los relatos de la resurrección. Pero la palabra es viva, es eficaz, transforma. Así que cada vez que nos acercamos a ella tenemos que crecer un poco más. Y estas preguntas de todos estos encuentros yo las dividí en 3 áreas, que es lo que vamos a trabajar en las próximas semanas. Y esas 3 áreas, en primer lugar, son cómo nosotros podemos, como individuos cabales, reconocer nuestra realidad, identificar la realidad, la verdad de lo que está pasando, para adecuadamente responder a nivel emocional y a nivel espiritual. ¿Cómo estamos nosotros procesando? ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud espiritual? Nuestra salud mental, que tanto, ¿verdad?, se puede ver afectada en este tiempo. ¿Qué estás haciendo tú? No tu pastor, no un psicólogo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Empoderándonos de nuestra realidad. El segundo grupo de preguntas creo que tiene que ver con cómo entender nuestra capacidad para manejar esa realidad. Porque, como decías ahorita, nuestra realidad no necesariamente es la misma de gente que ha perdido un ser querido. Yo creo que de aquí nadie va a salir igual. Yo creo que, si bien es cierto que Nuevo Pacto se abrió, nació en medio de esta situación, yo creo que cuando volvamos a lo que antes de alguna manera éramos, todas las iglesias van a ser nuevas, todas las iglesias van a ser distintas, todas las familias van a haber sido tocadas por esto, ¿verdad? ¿Y cómo manejamos esas realidades? ¿Cómo manejamos esos conflictos? ¿Cómo manejamos esos retos tan grandes, ¿no? Así que yo creo que tenemos que tomar la decisión, y por ahí van algunas de las preguntas de Dios a nuestra vida hoy día, ¿verdad? Que las vemos en los relatos de la resurrección. Tenemos que tomar la decisión de cómo queremos vivir. ¿Cuál es la vida que yo quiero vivir después que pase esto? ¿Soy yo responsable por eso? ¿Tengo las herramientas para que eso suceda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? Porque, como decíamos en el programa anterior, tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales con eso y tomar decisiones sobre nuestra propia vida para que lo que ganamos en este tiempo, porque no todo es pérdida, no nos sea arrebatado. Porque hay cosas que vale la pena. Y el tercer grupo de preguntas creo que tiene que ver con nuestro propósito. Una realidad es lo que yo quiero hacer, el tipo de vida que yo quiero vivir a nivel familiar, personal, profesional, etc. Pero hay un nivel mucho más importante, necesario. ¿Cuál es mi propósito? ¿Entiendo mi propósito? El otro día, una persona a la que respetamos mucho decía, ¿cuáles nuevos retos ha traído esta pandemia a tu pastoral? Y yo ponía, yo creo que cualquier pastor en este tiempo se ha visto terriblemente afectado por tener que ser un productor, porque ninguno de nosotros fue al seminario para eso. Tremendo desafío ha sido esta pandemia, esta nueva realidad para todas las confesiones. ¿Y qué me dices de las iglesias pequeñitas, donde tenemos pastores que a duras penas manejan una computadora? Donde tienen congregaciones que nunca se van a conectar a una red social porque le tienen terror a la realidad migratoria de este país. O tenemos lugares como Cuba, donde tenemos amistades que simplemente para ellos la cuarentena ha significado no volver a verse ni a reunirse. O sea, porque no tienen los medios electrónicos para hacerlo. Así es. Y eso es una de las cosas que decíamos en el primer mensaje de esta serie. Yo creo que la invitación mayor para este tiempo es a la iglesia a reevaluarse, es a la iglesia a reconsiderarse. Yo creo que este tiempo es para la iglesia. Uno, para que seamos apoyo, acompañamiento, consuelo, provisión para aquellos que la realidad va a ser mucho más dura que para la de alguno de nosotros.
pero también para que seamos una iglesia coherente, cabal, conforme al propósito de Dios, aprovechando el tiempo, diciendo las palabras que hay que decir, siendo intencionales en nuestros ministerios, en nuestras relaciones. Y yo creo que ese es el primer llamado, cómo nos reevaluamos y nos reinventamos como iglesia, para que el mundo vea, ¿no? que vale la pena, ser parte de una comunidad que se ama, que sirve, que crece y que sabe a dónde va. Sobre todo que sabe a dónde va, en medio de cualquier situación, crisis, nueva realidad y todos los nombres que le estamos poniendo a esto. Pero que la gente sepa a dónde vamos y con quién pueden contar. Que también esa es una pregunta que vale la pena hacernos, ¿no? ¿Cuánta gente en necesidad no conoce a nadie de una iglesia a quien pueda llamar? O no tiene una iglesia a la que se sienta en la confianza de llegar. Tenemos que ser una nueva iglesia. Yo lo creo. Si la iglesia es el único movimiento o institución que está en todo el mundo, está para servir a todas las necesidades del ser humano, entonces esta crisis, tú lo decías hace un momento, es para la iglesia. Absolutamente. Yo creo que todo lo que Cristo nos encomendó hacer mientras caminaba con sus discípulos por la tierra, todo lo que nos encargó como comisión, llamamiento, ministerio y todas las cosas que Cristo dijo para su iglesia en este tiempo, como nunca antes pueden brillar, como nunca antes tienen que brillar. Pero yo creo que para llegar allá, para brillar y para ser conforme a todo eso, había que deshacerse de un montón de cosas. Que yo, que amo la iglesia, que yo que son 17 años ministrando, pero desde los 9 sirviendo en una congregación, hubo muchas veces que no sentí que lo que hacía me llenaba, o que lo que hacían otros me llenaba, y mucho menos que lo que hacía agradaba a Dios. No le veía. Pero eso es lo que las iglesias hacen. El drama de Semana Santa, la cantata de Navidad. Y así podemos mencionar tantas cosas. Y yo realmente me afirmo que este es un tiempo para la iglesia. Para reconsiderar su rol y su lugar en el mundo. Para proclamar un mensaje que realmente transforme. Yo creo que si algo nos hemos dado cuenta los pastores en este tiempo, es que hay un montón de cosas que hacemos, que nos ocupan, que nos dan alta presión, dolores de cabeza, que no nos dejan dormir, que tienen que ver con alimentar y complacer a la gente que se sienta en los bancos, pero que no tienen que ver con acercarnos y acompañar a la gente que aún no sabe lo que es la gracia, que aún no entiende quiénes son ellos en Dios. Entonces, hay que analizar qué estamos haciendo, qué nos hace iglesia. Has sido muy activa tú también en estos días en el tema, si se quiere, la polarización política que vivimos en los Estados Unidos. Y yo creo que una de las cosas muy, muy, muy terribles que nos está afectando es que a veces no entendemos cómo hay cristianos que toman unas posiciones políticas tan de un lado o de otro. Tú nos podrías darnos consejos sanos. Yo te he visto muy, pero muy interesada en decir algunas verdades. Yo sé que son tus verdades. A alguna gente podría no parecer lo mismo, pero siempre has tratado de poner un poquito a la gente en juego con lo que usted cree. Si usted es cristiano, usted cree esto, pues entonces se supone que usted actúe así. ¿Cómo me podrías decir? Yo sé que es un tema espinoso y tampoco queremos dar una respuesta a un lado y otro, teniendo en cuenta que nosotros tenemos muy buenos amigos que tienen sus propias opiniones políticas. Oh, definitivamente. ¿No? Y sabes, yo creo que si algo hemos buscado practicar a través de nuestra vida, tiene que ver con el diálogo. Tiene que ver con que tenemos amigos de todos los poros, de todas las denominaciones,